Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea, soy parte del equipo de Vive Sexual y pues el día de hoy nos podrás estar viendo por aquí en tu programa Vida Sexual por Radio UPG. Entonces, pues bueno, por aquí nos vas a estar viendo, leyendo, escuchando, no lo sé qué estarás haciendo por acá, pero pues bueno, la idea del programa pues es compartir, vamos a compartir información, vamos a compartir dudas, quejas, vivencias y lo que sea necesario, ¿no? Entonces, la invitación siempre, chicas, chicos, por acá están los comentarios, los leemos, las leemos y pues bueno, también por acá nos podrán estar sintonizando ya sea en esta página Vive Sexual, en Facebook, en Instagram o en página Facebook, Instagram, Radio UPG oficial, ¿sí? Entonces, por acá nos podrán estar sintonizando, escuchando y compartiendo. Pero pues bueno, el día de hoy, de lo que vamos a estar hablando, derechos sexuales, digo vamos porque, insisto, por acá estaremos todos participando y todas participando. Y a pesar de que me ven aquí a mí sola el día de hoy, sepan que por acá van a estar Azul, parte del equipo de Vive Sexual, en los comentarios y vamos a estar aquí alimentando entre todos y todas. Entonces, pues bueno, sin más, me gustaría saber qué opinan, qué se opina sobre los derechos sexuales, ¿no? ¿Qué hemos escuchado por ahí? ¿Qué se dice? Bueno, más bien, la pregunta es, ¿se dice algo sobre los derechos sexuales? ¿Se hablan los derechos sexuales? ¿Los conocíamos? ¿Sabíamos que los teníamos? ¿De dónde vienen? ¿Son con ellos, no? Y más que ello vamos a hablar en cuestión de reflexión, ¿no? Quisiera aclarar y que no se escuche como una queja de que, ay, no, es que no, a mí no me pasa o es que no se están respetando, etcétera. Sí, claro que cabe la queja, pero vamos a hablarlo desde el tono reflexivo, desde el tono, ok, ¿qué estoy haciendo yo para que se cumplan mis derechos? ¿Qué estoy haciendo yo para cumplir los derechos de los demás? ¿O cómo yo estoy violentando los derechos de los demás? Quizá sin siquiera darme cuenta, ¿no? Entonces, pues bueno, aprovechando que estamos aquí desde casa, porque pues hay que cuidarnos, tengo por acá mi laptop, entonces me gustaría que aprovechemos y podamos medir a ver realmente qué tan accesibles son los derechos sexuales, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer, les voy a estar platicando. Voy a escribir en Google derechos sexuales y vamos a ver qué sale. Sexuales. Como si no estuvieran mis visitas frecuentes, ¿no? Y pues bueno, por aquí lo primero, bueno, antes, les quiero platicar. Realmente contéstense esa pregunta, ¿no? Contéstense realmente si los conocían, para empezar. Y si sí los conocemos, ¿qué pensamos de ellos? ¿Cómo fue que los conocimos? ¿Quién nos habló de ellos? ¿Nos hablaron de ellos junto con los derechos, otros derechos? ¿O nos hablaron de ellos alguien que fue a regalarnos condones? ¿O alguien que fue a dar una educación sexual integral hablándonos de a lo mejor del noviazgo? ¿O a lo mejor nos hablaron de ello con el no violentes a los demás? Fue la idea que nos transmitieron esa primera vez que escuchamos derechos sexuales, ¿no? Todo eso y, y tómalo en cuenta el resto de la charla, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver que al buscarlo en Google, lo primero que nos aparece, pues bueno, dice qué y cuáles son los derechos sexuales y reproductivos. Pues primero asumimos que no lo sé, ¿verdad? Por algo lo estoy buscando. Entonces, vemos varias imágenes y también de hecho por ahí vamos a encontrar muchas imágenes muy accesibles donde nos marca cuáles son los derechos sexuales y reproductivos. Sencillita. Entonces, la primera página que a mí me sale dice derechos sexuales de AMSAC. Vamos a verla. AMSAC es la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, si no mal recuerdo. Entonces, bueno, aquí dice derechos sexuales. La sexualidad es una parte integral de la personalidad de todo ser humano, etcétera, etcétera. Esto yo se los platico, ¿no? Lo primero que nos encontramos en las cartillas, porque sepan también que los derechos sexuales últimamente se han estado entregando un poco más y hay cartillas, es decir, folletitos o hay libritos
vienen ahí como el resumen de nuestros derechos sexuales. Y lo primerito que mencionan casi todas, por no decir todas, es esta parte, ¿no? Que la sexualidad pues está en todo ser humano y pues la salud sexual es importante, ¿no? Es parte de nuestra salud integral. A veces hablamos de, una buena salud y nos referimos a la salud física, pero hay que recordar que la salud también entra, la salud sexual, ¿no? Entra tanto el sentirme bien con mi cuerpo, sentirme bien conmigo misma o conmigo mismo y sentirme bien con los demás. Y pues la sexualidad es tanto biológica, psicológica como social, ¿no? Entonces entra en el ser biopsicosocial perfectamente. Entonces, bueno, la sexualidad aquí primero nos aclara que pues está en varios ámbitos de la vida del ser humano y también por aquí nos dice que está a lo largo de la vida. Y pues bueno, otro punto que toman casi todas, por no decir todas, las cartillas o folletos que nos podamos encontrar sobre derechos sexuales, es que son para todas las personas por igual. No es que para cierta raza sí, o para cierto nivel socioeconómico, o para cierto sexo, o para cierta identidad, para todos y todas las personas, ¿no? Entonces, importante aclarar esto. Por acá dice, los derechos sexuales son derechos humanos universales basados en la libertad, dignidad e igualdad, inherentes a todos los seres humanos. Es decir, todo ser humano tiene estos derechos y se basan en esta parte, en la libertad, dignidad e igualdad. Importantísimo que nos quede claro esto, ¿no? Y esta parte también que vienen de los derechos humanos, no son derechos que alguien inventó, no son derechos que un día dijimos, vamos a tener derecho a esto. No, vienen de los derechos humanos. Sin embargo, y por aquí empieza algo de la reflexión, ¿no? Les comparto que por ahí alguna vez me hicieron ver esto y digo, muy interesante, ¿no? El cómo por ahí se podrán encontrar algunas cartillas que dicen derechos sexuales para adolescentes y jóvenes, o derechos sexuales para personas con discapacidad, derechos sexuales y reproductivos para tal, ¿no? Entonces aclara para quién es. Y me pareció curioso porque si los checamos son los mismos. Entonces yo digo, ¿por qué aclarar que son para ciertas personas, ¿no? O para cierto grupo? Y entonces es aquí donde pues viene esta reflexión, ¿no? El decir, bueno, ¿y por qué se tienen que aclarar? ¿Por qué decir, sí, tú adolescente también tienes derechos sexuales? Interesante, ¿no? Y creo que aquí se enlabona muy bien con el pensar, ¿por qué sacarlos para empezar de los derechos humanos? Si los revisamos son muy similares y vienen también de ahí, ¿no? De ahí nacen. Entonces, ok, al decirte, sí tienes derechos humanos, ok, lo acepto. Pero al decirte, estos derechos humanos aplican a tu sexualidad, ahí es donde como que ya decimos, a ver, ¿cómo? ¿No? Entonces, importante ponerle nombre y decir, sí son derechos sexuales, ¿no? Y sí entran en tu sexualidad. Y sí son para ti persona con discapacidad. Sí son para ti persona adolescente. Sí son para ti adulto mayor o adulta mayor, ¿no? Entonces, por ello la importancia de aclararlos. Y esto, pues, que nos genere cierta reflexión, ¿no? Cierto, quizá yo diría preocupación, ¿no? El por qué es tan necesario aclarar estas cuestiones. Pero pues bueno, por aquí en esta página, insisto, nos estamos basando y recordamos, nos estamos basando en las páginas que están en internet. Esta es la primera página, es una página confiable, es de la Asociación Mexicana de Salud Sexual y viene la C, que no recuerdo qué significa tal cual, pero bueno. Por aquí lo podremos estar checando, ¿no? Entonces, el primer derecho dice el derecho a la libertad sexual. Empezamos, ¿no? Tenemos derecho a la libertad, ¿no? En los derechos humanos viene derecho a la libertad. Aquí simplemente le agregan sexual. Sí, también en la sexualidad aplica ese derecho. Entonces dice, la libertad sexual abarca la posibilidad de la plena expresión del potencial sexual de los individuos. Sin embargo, esto excluye toda forma de coerción, explotación y abusos sexuales en cualquier tiempo y situación de la vida. Porque también, si decimos, sí tienes libertad sexual para tu plena expresión, ¿ok? Sí, siempre y cuando respetes, que no haya coerción, explotación ni abuso en cualquier ámbito, ¿no? Entonces, al hablar de derechos, yo creo que de derechos en general, hablamos como decía el buen Benito Juárez, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, tu derecho llega hasta donde llega el derecho del otro, ¿sí? Así como yo tengo mi derecho, el otro también. Entonces, es bien importante al hablar de derechos recordar esto, que así como yo los tengo, la otra persona también los tiene y habrá que respetarnos en conjunto, ¿no?
Otro derecho, el segundo, dice el derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexual del cuerpo. Dice, esto incluye la capacidad de tomar decisiones autónomas sobre la propia vida sexual dentro del contexto de la ética personal y social. También están incluidas las capacidades de control y disfrute de nuestros cuerpos, libres de tortura, mutilación y violencia de cualquier tipo. Desde aquí yo me pregunto y me preocupa cómo tenemos que aclarar estas cosas, ¿no? O sea, cómo es que llegamos a decir como sí, pero sin tortura, sin mutilación y sin violencia de cualquier tipo, ¿no? O sea, cómo es para alguien tal vez como este deseo de romper esta regla que se tuvo que haber puesto esta regla. Entonces, desde ahí también, insisto, vamos a ver estas reflexiones más que en sí como la lista, porque la lista las y los invito a buscarla, a leerla, y por ahí se van a encontrar las cartillas por todos lados. Entonces esto será trabajo de cada persona, leerlas y reflexionar también cómo los asumo yo, cómo los estoy llevando y cómo no los estoy llevando, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a ir reflexionando estas cuestiones. El tercero dice el derecho a la privacidad sexual. Este involucra el derecho a las decisiones y conductas individuales realizadas en el ámbito de la intimidad, siempre y cuando no interfieran con los derechos sexuales de otras personas. Muy bien, entonces, desde aquí, importante, este derecho es uno con los que se trabaja bastante con madres y padres de adolescentes, de niños, de niñas, ¿no? Porque, pues este derecho creo que se nos olvida tanto a nosotros adultos como a ellos adolescentes niños, ¿no? Porque pues bueno, nos pasa desde con la pareja, desde el decir, a ver, ¿cómo que no me dijiste que tenías relaciones sexuales con X persona antes de conmigo, ¿no? O el decir, es que tú me tienes que decir tal cosa con las personas adolescentes. Cuando van a algún chequeo médico y se pregunta esta parte también, la mamá o el papá a veces se cree que yo tengo el derecho de saber la vida sexual de mi hija o de mi hijo, ¿no? Entonces, importante recordar que tenemos derecho a la privacidad. Y como bien lo aclara, siempre y cuando no afecte el derecho sexual de alguna otra persona. A ver, no sé cómo se pronunciará John o Hom, pero bueno, Juan, ese sí me lo sé. Pregunta, ¿con qué nombre puedo encontrar la cartilla? Si buscamos, así como ahorita estamos viendo la primera página que me salió a mí, si buscamos derechos sexuales en Google, por ahí nos va a salir. De hecho, en unos 2-3 derechitos más nos vamos a la siguiente liga, que me parece que es la cartilla. Pero si buscas derechos sexuales y reproductivos, por ahí te van a salir varias opciones. Hay una de ellas que es un PDF y es la cartilla de derechos sexuales y reproductivos de adolescentes. Esa aplica para todos. Esa cartilla en lo personal me gusta mucho porque pues está muy acomodadita, me gusta el diseño, entonces se me hace como muy agradable, ¿no? A estarla revisando como fácil. Pero habrá muchas más. Insisto, los derechos son iguales, cambian algunas palabritas para la población para que se entienda como un poquito mejor para poder adaptarse al contexto, pero el derecho es el mismo. Pero bueno, entonces continuando, viene por acá el derecho a la equidad sexual, que pues bueno, creo que lo hemos escuchado bastante últimamente. Esto habla que pues bueno, se refiere a la oposición de todas las formas de discriminación, independientemente del sexo, género, edad, orientación, raza, etcétera, 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 ¿no? Menciona el 5, dice el derecho al placer sexual. Este derecho, híjole, ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta externarlo y cómo cuesta compartirlo? ¿Cómo cuesta asimilarlo? El derecho al placer sexual, dice el placer sexual, incluyendo el autoerotismo, mejor conocido como masturbación para entendernos, pero bueno, el nombre correcto es autoerotismo. Dice, es fuente de bienestar físico, psicológico, intelectual y espiritual. Esto lo dice aquí esta página, ¿no? No lo digo yo, no lo dice Rocío que está por acá, no lo decimos nosotros, lo dice aquí. Rocío dice, sí, los derechos sexuales van mucho más allá de las prácticas sexuales en sí. Así es, entonces, por ejemplo aquí, hablando de placer sexual, habla sí del autoerotismo, pero pues bueno, podremos hablar de otras formas de placer, ¿no? Y por ejemplo en el de arriba también, el derecho a la equidad sexual, pues no habla precisamente de una cuestión coital, ¿no? Como podríamos pensar que derechos sexuales tienen que ver con coito, y no todos son así, ¿no? El 6 dice el derecho a la expresión sexual emocional, hablando de otras cuestiones, de otros ámbitos.
Dice, la expresión sexual va más allá del placer erótico o los actos sexuales, hablando de... Todo individuo tiene derecho a expresar su sexualidad a través de la comunicación, el contacto, la expresión emocional y el amor. Este derecho, y como todos, bueno, aquí en otra reflexión, muchas veces cuando se escucha, cuando se comparten estos derechos, se hace con las personas adolescentes, se hace en las secundarias, se hace en las prepas a veces, ¿no? Como que ya muy, muy con suerte. ¿Y por qué? ¿No? O sea, mi pregunta es, los derechos también son para las personas adultas, ¿no? Y a veces creemos que pues ya, como eres adulto o adulta, pues ya muy tu vida y tú sabes cómo hacerle, pero ¿conocemos estos derechos? Realmente, si aquí las personas que están viendo son personas adultas, ¿conocemos los derechos? ¿Sabíamos que tengo derecho a la libre expresión emocional? ¿Sabía que tengo derecho a decir y dejar de decir un te amo? ¿Sabía que tengo derecho al placer sexual? ¿Sabía que estaba ahí escrito que tengo derecho? A lo mejor yo dije, pues yo lo hago porque yo quiero, pero ¿sabía que tenía el derecho escrito? Preguntémonos eso, ¿no? Ok, nos respondemos. ¿Y el por qué será esa la respuesta? ¿Por qué sí o por qué no sabía? Nazul dice, derechos sexuales te protege desde tu derecho a elegir cómo vestirte, es por ello que es importante conocerlos. Exacto, por acá viene, pero bueno, les platico, aquí en esta página vienen 11 derechos, ya para terminarlos dice el sexto, dice el derecho a la expresión sexual emocional, ese es el que ya hemos leído, perdón. El séptimo dice el derecho a la libertad, libre asociación sexual, el derecho a la toma de decisiones reproductivas libres y responsables, el derecho a la información basada en el conocimiento científico, el derecho a la educación sexual integral y el derecho a la atención de la salud sexual. Esta es la primera página que nos sale en internet. Podemos ver la segunda página que se llama Derechos Sexuales CNDH, Comisión Nacional de Derechos Humanos, y aquí está la cartilla que les digo que a mí me encanta. Pero bueno, dice Juan, ¿en qué momento este derecho, el sexto, se malinterpreta y se tilda de morbo? ¿Cómo comunicarlo para que no suceda? A ver, Juan, déjame recordar cuál era el sexto. Déjame regreso. Sí, porque es importante, ¿no? Insisto, al hablar de derechos tenemos que hablar que son derechos para todas las personas, entonces tanto como yo lo tengo, también lo tiene alguien más, ¿no? El sexto dice el derecho a la expresión sexual emocional. Pues bueno, aquí hablamos, dice la expresión sexual va más allá del placer erótico y los actos sexuales. Entonces aquí estamos hablando que también, o sea, no tiene que ver precisamente con una cuestión erótica, ¿no? Por lo que mencionas de morbo, quizá ahí el morbo puede quedar fuera del punto eje de este derecho, ¿no? Pero bueno, el hecho de que se malinterprete, me imagino yo que quizá podríamos extremarlo a una situación en donde alguien está acosando, ¿no? Donde dice, estoy expresando mi emoción es constante, todo el tiempo te lo estoy diciendo, y tú ya me expresaste que es desagradable, y yo lo sigo haciendo porque es mi derecho, ¿no? Ahí es entonces donde tengo que pensar y encontrar que la otra persona también tiene derecho a poner sus límites, ¿no? También tiene el derecho a la privacidad, tiene el derecho a decidir qué expresar, qué no expresar. Entonces, ahí es donde mi derecho termina, porque ya estoy molestando, ya estoy violentando a la otra persona, ¿no? Entonces, ahí habríamos que entender que, pues bueno, terminó mi derecho. Pero bueno, a ver, vamos a ver el segundo link, la segunda liga, que es la cartilla que les mencionaba. Voy a procurar enseñárselas por acá mientras prendo la luz porque ya vi que me estoy quedando a oscuras. Ahí se ve, ¿verdad? Bueno, se ve al revés, pero esa es la cartilla de derechos sexuales de adolescentes y jóvenes. Es esos colores para que nos lo aprendamos. A ver, déjenme prender la luz. Espérenme tantito. Listo, ahí, disculpen la tardanza. Pero bueno, Juan, ok, muy bien, apenas te iba a preguntar, me leíste la mente, que si había quedado claro. Sí, realmente, Juan, insisto, si alguien por aquí nos está escuchando que trabaje con personas adolescentes o con adultos o con quien sea que vaya a hablar sobre los derechos sexuales, insisto, importante hablarlos en conjunto de esta idea de que así como tú los tienes, los tiene alguien más.
Entonces habrá que respetar también los de alguien más, ¿no? Se trata de respetar los derechos de todas las personas. Entonces, bueno, desde aquí esta cartilla, que es el segundo link, inicia desde el link, desde el nombre, diciendo que es de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es decir, de aquí de México, ¿no? Este es aquí. Dice, los derechos son, por aquí viene, e insisto, a mí me gusta mucho este formato porque primero da un resumen de los derechos con dibujitos y con numeritos y como todo muy sencillo, y ya luego explica cada uno. Entonces vamos a verlo de forma global, insisto, será trabajo de cada una y cada uno de nosotros, echarle un ojito, ¿no? Y revisar ahí como a ver qué es y qué no es. Entonces, bueno, el primero dice, derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. Aquí quiero aclarar mucho y hacer este énfasis en esta reflexión del cómo muchas veces cuando decimos va a hablar de derechos sexuales ya dices, híjole, el libertinaje, ¿no? Y todo lo van a poder hacer y deshacer. Y empezando, primerito que nos menciona esta cartilla. Dice, derecho a decidir de forma libre, sí, autónoma, sí, e informada, ¿ok? Cabe aclarar, informada, es decir, no nada más así porque a mí se me ocurrió. Tenemos el derecho de estar informados e informadas para poder después tomar una decisión adecuada. Dice sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. Aquí como mencionaban Azul hace ratito, ¿no? Esta parte, y por ahí hace poquito estaba tocando el tema del cómo las niñas y los niños hubo un tiempo hace quizá medio año que se estuvieron como pintando el cabello, ¿no? Y pues yo he escuchado por ahí algunas opiniones de que sí, que bien, y otras de que no, que mal, ¿no? Entonces había opiniones ahí polares. Pero pues bueno, esto nos lleva a ver cómo a veces creemos que tenemos el derecho sobre las niñas, sobre los niños, y esto lo hablo en algo un poquito más hablable, ¿no? Porque esto sí es más común como, bueno, sí, mi tía hace esto, ¿no? Mi tío hace esto. Pero también, insisto, estos derechos los podemos pasar a adultos y adultas, ¿sí? ¿Qué pasa cuando en esta cuestión machista quizá, machista, en la que se dice como, bueno, es que no se puede poner tal ropa? Por ahí vimos este video polémico, ¿no? De Samuel García, entonces, similar, ¿no? Cuando queremos decidir el cómo se viste nuestra pareja o cómo luce nuestra pareja, pasa tanto de hombres como a mujeres como de mujeres a hombres, ¿no? Entonces, recordar que tenemos el derecho de decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. Insisto, no nada más es el cómo me visto, también habla aquí de nuestro cuerpo en general, ¿no? Yo decido si me quiero operar, una operación estética, yo la decido, siempre y cuando sea libre, autónoma e informada, ¿ok? Entonces, por eso la importancia. Pero bueno, este derecho se va a aunar con todos los demás. El segundo dice derecho a ejercer y disfrutar plenamente nuestra sexualidad. Aclarando qué significa disfrutar plenamente nuestra sexualidad, pues bueno, lo podremos encontrar más adelante descrito, pero recordemos que se trata de una relación placentera, libre de discriminación, coerción y violencia, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos derecho a ejercerla de esa forma. Y el tercero dice derecho a manifestar públicamente nuestros afectos. También aquí, este derecho también causa ahí un montón de ruido cuando se le dice a una persona como sí tienes derecho a manifestar tu afecto públicamente. Más cuando esta persona es una persona de un grupo que se considere vulnerable o de un grupo que está estigmatizado sexualmente, ¿no? Es decir, una pareja homosexual, un adolescente y un adolescente o una persona con discapacidad, no lo sé, ahí habrá varios grupos, cada quien podemos meter el grupo que pensemos, pero pensemos si realmente se está ejerciendo ese derecho con esas personas, ¿no? A veces por ahí me ha tocado leer y escuchar personas que dicen como es que no, ¿cómo se van a estar besando en la calle? Eso está muy sucio, ¿no? Pero cuando vemos a otras personas besarse en la calle, eso no es tan sucio. Entonces ahí también nos encontramos con estar delimitando el derecho a cierto grupo y eso pues tampoco está buena onda, ¿no? Habrá que reflexionarlo también. Y pues bueno, el cuarto por acá está partido porque la idea es imprimir este folleto, pero dice derecho a decidir libremente con quién o quiénes
relacionarnos afectiva, erótica y socialmente. También, ¿cómo le rompemos este derecho a la gente, no? Tanto a niñas, niños, no te juntes con él, no te juntes con ella, o adolescentes, ¿no? ¿Por qué andas con él? ¿Por qué andas con ella? Adultas, ¿por qué sales con esa persona? Adultos, ¿por qué te vas con estas personas? Entonces, también recordemos que tenemos derecho de relacionarnos erótica, afectiva y socialmente con quien nosotros decidamos. El quinto dice derecho a que se respete nuestra privacidad e intimidad y a que se resguarde confidencialmente nuestra información personal. Esto, recordando, este derecho me hace volver a mencionar esto, viene de los derechos humanos. En derechos humanos tenemos derecho a la privacidad, ¿no? Recuerdo que un tiempo, por ahí quizás hace unos 2-3 años, se escuchaba mucho esta parte de la protección de datos en general, ¿no? En el país. Y como las empresas o los lugares vendían mucho esta parte de que te aseguro que protejo tus datos y yo los protejo. Bueno, aquí es igual, ¿no? Pero ¿por qué tener que aclarar que también en el ámbito sexual, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a veces creemos que la sexualidad de las demás personas nos pertenecen. Entonces será importante recordarlo con un derecho, ahí te va, sí, tienes derecho a tu privacidad, ¿no? Y esto, insisto, donde se ve violentado, creemos que pueda ser más como en las personas en la infancia o personas en la adolescencia. Sin embargo, si nos vamos a ciertos contextos, también en las personas adultas, ¿no? Entonces, será importante recordar esto. Este derecho pues se refiere tanto a que si voy con mi médico o con mi médica, mi información debe estar ahí. No tiene por qué compartírsela a mi pareja, a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a mi hermano. Es mi información, es mi derecho que la información sea privada, ¿no? Muy bien, el sexto dice derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual. ¿Ok? Creo que también por ahí está en derechos humanos el derecho a la vida, entonces pues este simplemente viene a reforzar la parte de la integridad física, psicológica y sexual. ¿Ok? Aquí le agregamos lo sexual. En el séptimo dice derecho a decidir de manera libre e informada sobre nuestra vida reproductiva. Este derecho, híjole, como se ha estado hablando últimamente, ¿no? Al hablar del tema de la legalización de la interrupción legal del embarazo, de la legalización, vaya, legalización del aborto, pues, o el embarazo interrumpido legalmente. Pero bueno, entonces este derecho nos dice, ¿no? Tenemos derecho a decidir de manera libre e informada sobre nuestra vida reproductiva. Entonces, ¿aquí qué pasa? Pues bueno, habrá que ver cómo se está acomodando este derecho a nuestro contexto. Y bien importante, de nuevo, no se trata nada más de si yo quiero y si no quiero. Aquí nos está aclarando cómo tiene que ser de forma libre e informada, ¿sí? Es bien importante esta parte de informada que también se menciona arribita. Y bueno, tenemos derecho a la igualdad. Derecho a la igualdad, pues bueno, creo que también lo vemos por ahí, hasta en la Constitución, lo vemos en todos lados, ¿no? Entonces, aquí simplemente se agrega que, pues, a la igualdad en cuanto al género, en cuanto a la sexualidad. En azul dice, lo importante de esta cartilla es que viene respaldada por los artículos de la Constitución que avala que ese derecho sea respetado. Así es, y creo que es muy bonito ver que la cartilla está aquí, ¿no? O sea, es de aquí, de nuestro contexto. Porque, insisto, caemos en lo mismo que reflexionábamos hace ratito. El cómo nos es necesario a veces como aclarar de que, sí es para mí, ¿no? Porque a lo mejor una organización internacional lo puede decir, pero me puedo quedar como, bueno, pues es que eso aplica en otros lados, no es para mí. Pero aquí nos viene a recordar que sí es para ti, sí, esto es de aquí de México, ¿no? Entonces está muy bueno esto que dicen azul y sí, por acá vienen los artículos que se respaldan. Entonces, pues habrá que echarle un ojo porque aquí volvemos, ¿no? Al reflexionar el que tanto los conocemos, estos derechos, y si no los conocemos, pues habrá que preguntarnos entonces ¿por qué no se estarán ejerciendo algunos? Porque, pues bueno, si yo no sé que es mi derecho, pues no lo voy a reclamar. Si no lo reclamo, pues la vida puede continuar, ¿no? Entonces, será importante reconocerlos para poder hacerlos válidos y que se estén ejerciendo. El 9 dice derecho a vivir libres de discriminación. También creo que queda claro, ¿no?
El 10 dice derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre sexualidad. En este, híjole, me quiero detener, por mí me tendría aquí todo un en vivo en este derecho, ¿no? Dice derecho a la información, ok. Preguntémonos, chicas, chicos, hemos tenido y tendremos información? Para empezar, ok. Dice actualizada, pregunta. ¿Ha sido actualizada la información que hemos recibido? De fuentes confiables, ¿no? Dice, veraz. ¿Cómo sabemos que es veraz si probablemente no esté actualizada, ¿no? Completa. Pregunta básica, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando se habla de educación sexual, de hecho por acá viene, lo vamos a unar con el siguiente que dice derecho a la salud integral, perdón, a la educación integral de la sexualidad. La educación que recibimos sobre sexualidad es integral. Hablamos de placer, hablamos de relaciones afectivas, hablamos de erotismo o solamente hablamos de métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces, pues bueno, hablamos de esta parte, dice completa, científica y laica. Laica, ¿no? Significa que, pues bueno, no debe haber ahí algún juicio moral. Y pues bueno, todo esto con respecto a la sexualidad. Después dice derechos a los servicios de salud sexual y reproductiva. También aquí bueno, aquí viene incluso en la imagen, viene un paquete de pastillas anticonceptivas, ¿no? Bueno, tendríamos que tener el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, ¿no? Tanto, pues bueno, esto por ahí es algo que sí vemos comúnmente, ¿no? Esta entrega de anticonceptivos gratuitos, pues bueno, pueden entrar por acá, ¿no? Dice derecho a la identidad sexual. Este tema también, cómo nos puede ahí estar moviendo. Creo que este puede ser un tema para un siguiente encuentro. Y pues bueno, el último por acá es el derecho 14º y dice derecho a la participación en las políticas públicas sobre sexualidad y reproducción. Entonces, pues bueno, como les mencionaba, esta cartilla aquí al final pues trae ya la explicación de cada uno, viene cada uno de los derechos y un pequeño o grande escrito sobre cada una. Y pues al final viene ya un glosario, nos explica aquí qué es un aborto seguro, qué es la ciudadanía, qué es la discriminación, la dignidad humana, el embarazo, estereotipo de género, estigma, facultades de evolución, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí vienen varias definiciones, pues para estar todos y todas en el mismo canal. Viene también las organizaciones de la sociedad civil y colectivos que suscriben esta cartilla. Entonces, pues aquí es donde vienen aquí un montón de nombres, vienen un montón de logos, vienen un montón de personas que estuvieron participando en la creación de esta cartilla. Esto pues nos debería de dar como la seguridad de que, pues bueno, si escribes algo que estás invitando a que se cumpla, pues quiero pensar que también lo vas a cumplir, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es parte importante de... Y pues ya, por aquí una tercer liga nada más para revisarlo y no irnos sin ella. Dice cartilla de derechos sexuales de adolescentes y jóvenes. Y pues bueno, como les decía por acá, es importante saber que, les recuerdo, esto lo estoy revisando, por eso me ven acá leyendo, porque la idea pues es ver, a ver, realmente es accesible y estarlo buscando en conjunto, ¿no? Para todos estar en el mismo canal y saber que sí, ahí están, ¿no? O sea, si buscamos en Google derechos sexuales, esto es lo que aparece. Jan dice... En este punto es importante la educación por parte de los padres, ya que culturalmente la información se restringe a adolescentes y es importante que se eduque desde una edad más temprana, considerando la adecuación por edad. Claro, Jan, qué bueno que menciones el tema, muchas gracias. Y sí, como les preguntaba por ahí en algún momento, ¿no? Si hemos escuchado sobre derechos sexuales, la pregunta, ¿no? Primero. Y ok, si yo dije sí, ok, sí los he escuchado, yo ya me los sabía todos, bueno, ¿cómo te enteraste de ellos? ¿No? ¿En qué momento de tu vida llegaron? ¿En qué momento supiste que existían? Y la pregunta también, ¿con qué tono te lo dijeron? ¿No? ¿Te lo dijeron en una plática de prevención? ¿Te lo dijeron en una plática de educación sexual, en cuanto a los anticonceptivos, en cuanto a planificación familiar? Quizá te lo dijeron en una cuestión preventiva
de no violentes los derechos de los demás, no lo sé, ¿no? Habrá ahí varios contextos y sí, preguntarnos esta parte de la edad que menciona Jan me parece bien importante, ¿no? Recordar que aunque esta cartilla, por ejemplo, que es la más sonada, ¿por qué? Pues por lo mismo, ¿no? La cartilla dice derechos sexuales y reproductivos, no, derechos sexuales de adolescentes y jóvenes. Entonces, sí, ahí dice de adolescentes y jóvenes, pero bueno, igual podemos encontrar las de nosotros, ¿no? De adultos que, como les decía, son los mismos. Cambian algunas palabras, algunos se enfocan un poquito más, pero los derechos son los mismos. De hecho, la primera página que checamos, y casualmente al menos en mi navegador fue la primera que salió, era de AMSAC, y aquí no mencionaba edades. De hecho, aquí inicia diciendo que pues, son para todas las personas, y ahí venían 10 derechos sexuales. En esta cartilla, si no mal recuerdo, eran 12, que son las de adolescentes y jóvenes, pero sí, importante hablar también de los derechos sexuales de las niñas y de los niños, que son los mismos, ¿no? Aquí lo podremos adecuar poco a poco al contexto, pero pues bueno, esta parte de la educación sexual como tal, me gustaría ir como también pasando esta parte, ¿no? La educación sexual se da todo el tiempo. A veces decimos la frase, ¿no? De que es que no le dieron educación sexual o no me dieron educación sexual. Y pues bueno, habría que preguntarnos entonces qué educación sexual, de cuál estamos hablando, ¿no? Porque educación sexual, desde que estás jugando con un carrito y te dicen no, con ese no, porque los niños tal o porque las niñas tal, desde ahí ya estoy recibiendo educación sexual. Entonces quizá no he recibido o no se da educación sexual informal, perdón, la educación sexual formal, la informal siempre se da, y no se está dando esa, ¿no? Y no se está dando con el derecho que se debe de dar, ¿no? Como ahorita lo mencionábamos, que debe ser completa, laica, veraz, actualizada, científica. Entonces no se está dando de forma adecuada, pero sí se está dando. Entonces cuidemos lo que estamos dando, porque aunque no esté en un libro, yo estoy educando sexualmente. Dice, es correcto, Jan, y al culturalmente restringir esa información violentamos el derecho sobre el derecho a la información actualizada, veraz, completa y laica. Por eso es importante poder seguir hablando de estos temas y contenidos y hacer ruido para poder ejercer dicho derecho. Exactamente, como ahorita lo mencioné, los derechos sexuales. Bueno, cuando no conocemos nuestros derechos en general, pues cualquier persona puede llegar a violentarlos, porque pues yo no sé qué merezco, entonces pues no lo voy a defender. Pero si hacemos que esta información de derechos sexuales llegue a quienes tiene que llegar, es decir, a todas las personas, pues bueno, será más fácil que cada una de nosotros podamos identificar cuando uno de nuestros derechos está siendo violentado y así poder hacer algo al respecto. Pero si yo no sé que tengo derecho, pues es muy difícil que yo lo vaya a defender. Entonces, pues será importante ir compartiendo esta información, ya sea este video, ya sea a lo mejor el link, ¿no? A veces está sencillo, insisto, y voy a hacer mucho hincapié por tercera mil veces, ¿no? Esta información que ahorita estamos viendo está en internet, en Google, buscamos derechos sexuales, apareció eso. Entonces está muy accesible, realmente ahí está la información, falta compartirla. Entonces será importante que cada una y cada uno de nosotros podamos compartir este video con personas cercanas o no tan cercanas. Quizá podamos incluso, pues bueno, la invitación para todas y todos, entrar a buscar esta cartilla o entrar a buscar, a ver, si yo digo, a ver, yo soy una persona con discapacidad, a ver, ¿realmente yo tendré derechos? A ver, busco. Derechos sexuales para personas con discapacidad y ahí van a salir, ¿no? Derechos sexuales para mujeres de tal edad, ahí salen, ¿no? Entonces, bueno, la idea será buscarlos y darnos cuenta de que ahí tenemos derechos sexuales, ¿no? La tercera página que sale por acá es de Gobierno de México. Es la página oficial de Gobierno de México. Y pues bueno, dice cartilla de derechos sexuales de adolescentes y jóvenes. A un ladito, por acá viene la cartilla como tal. La que estamos viendo hace ratito, la que es azul con rosita. Y viene aquí, estos son los 14 derechos y están escritos ahí los 14. Dice consulta de qué se trata cada uno de los derechos y nos da el PDF acá como todo escrito, ¿no? Entonces, esta página también está buena porque pues viene ahí el logo de Gobierno de México para ver que sí es aquí, sí pasa. Entonces también estaría interesante que pudiéramos compartir esta información. Pero pues bueno, chicas, chicos, ¿hay algún otro comentario que queramos compartir por acá en el chat?
es importante recordar esta parte, ¿no? Como ahorita bien lo decíamos, entre todas y todos, esta parte de compartir los derechos sexuales, ¿no? A veces nos puede sonar así como un tanto extremo, pero compartir la información pues nos puede alivianar mucho, ¿no? Y como por aquí Rocío tal vez lo escribirá, si no yo uso sus palabras para compartirlo, como Rocío siempre termina todo programa, el que parte y comparte se lleva la mejor parte. Entonces comparte este video y pues por ahí se dice que si no lo compartes pues habrá ahí algunos años de mal sexo. Entonces pues cuidadillo, ¿no? Yo no me arriesgaría. Y pues bueno, a compartir la información. La información da placer. La información nos aliviana, nos hace más saludables, nos llena la vida ahí de quién no quiere una vida llena de placer, ¿no? ¿Quién será? Yo creo que todos, y todos queremos una vida ahí placentera, una vida a gusto, una vida que se disfrute. Entonces, pues bueno, con información podremos lograrlo más fácilmente. Y pues qué mejor, si le puedes ayudar ahí a la o a él de al lado, pues hay que hacerlo, ¿no? No nos cuesta mucho ahí buscar un poquito, compartir un link, compartir un video. Entonces pues procuremos ahí lo mejor que se pueda para nosotros y nosotras y pues para todos los que nos rodean, ¿no? Y las que nos rodean. Entonces, pues bueno, chicas, chicos, eso es todo de mi parte el día de hoy. Espero que nos podamos seguir viendo y escuchando y leyendo por acá. Les recuerdo, estamos en redes sociales como Vive Sexual, en Facebook y en Instagram. Tenemos ahí alguna información que seguramente te podrá interesar, ser útil. Y pues bueno, la cual también podrás compartir por ahí para evitar ahí esos años de mala suerte, ¿no? Y pues también tenemos la consejería privada, si tienes alguna duda respecto a esto, si quieres ahí alguna información en específico, si tienes una duda personal, la puedes hacer, la puedes externar por mensajes privados y ahí estaremos Rocío, Nazul y una servidora para apoyarte en todo lo que sea posible, ¿no? Y pues bueno, les recuerdo que también estamos en los programas Vida Sexual en Radio UPG, el cual pues bueno, ahí nos podrás escuchar y ver los domingos, el nuevo horario. Entonces por acá estaremos, ¿no? Cualquier cuestión, estamos en la página de Vive Sexual, por acá nos podrás contactar. Y pues bueno, fue un gusto compartir con todas y todos ustedes. Espero que nos escuchemos y nos veamos pronto. Y pues bueno, se van y nos vamos con la tarea de buscar nuestros derechos sexuales, revisar, reflexionar cómo los estoy haciendo valer en mí y cómo estoy respetándolos en las demás personas. Entonces, pues bueno, un gusto, bonito día, gracias.